Multiuniverso. Ahí está el multiuniverso. Ya, a ver. Se ve ahí. Perdón, ahí se ve. Sí, profe. Pero, Sí, profe, es que yo tenía dudas sobre el 4. El primero, el anterior a este. ¿Se este. acuerda que hubieron dos a discusión? Ya. Que ¿Y fue qué la pasó en el del... 4? Porque se discutió la de la acetilación de histonas y había otra que era con respecto al promotor y al operador del Operon Lag. Ah, sí, pero les di Ya. la respuesta el martes. No, sí, lo escuché, profe. Lo que pasa es que yo me acuerdo que mi compañera había dicho que usted todo el rato en la clase había dicho operador, y si bien no fue así, pero pucha, la verdad es que leí el Robertis y el Curtis. Entonces, ¿Ya? en el, bueno, si quieres se lo leo, pero el Curtis como que habla que, bueno, al operador se une el represor, pero que debido a que está esta unión, lo único que pasa es que la ARN polimerasa no se puede unir al promotor. Y después, en el Robertis, dice que la unión simultánea de la ARN polimerasa con el promotor y del represor con el operador es imposible, porque la enzima es incapaz de unirse de nuevo al promotor. Entonces, al final, Ujú. como que siempre hablamos de tipos de unión, no de reconocimiento. Y luego el Robertis igual especifica que está la presencia de un AMPC, que eso es gracias a la alolactosa. Entonces, lo que dice es que el promotor es el segmento del gen donde se coloca la ARN polimerasa cuando se inicia la transcripción. Y la ARN polimerasa se une a una región de este promotor. Y la presencia del represor en el operador lo único que hace es el bloqueo de la unión de ARN polimerasa, pero no es su reconocimiento. Es como que solo bloquea la unión. O sea, la ARN polimerasa igual reconoce al promotor, pero lo que pasa es que no se puede unir a él porque está bloqueado. Entonces, eh, mi análisis es que la ARN polimerasa tiene que reconocer si tiene la vía libre o no. Y para eso tiene que saber si la proteína represora sigue o no en el operador. No sé si me entiende. Sí. Entonces, conclusión. Es que mi conclusión sería que podría considerar que la ARN polimerasa reconoce al operador, porque al final lo que pasa es que la ARN polimerasa se une al promotor. Entonces, en ese caso sería que la ARN polimerasa no se puede unir al promotor. No es que lo reconozca, porque siempre lo reconoce. La palabra reconoce se usa como sinónimo de reconocimiento entre la polimerasa y su promotor. Por eso yo usé la palabra reconocimiento. ¿Ya? Ujú. Si no reconoce al promotor, no se puede unir al promotor. ¿Y por qué no se une al promotor? Porque está la proteína represora unida al operador. Si no está la proteína represora unida al operador, la polimerasa reconoce al promotor, se une al promotor y avanza transcribiendo. Ah, ya. Perfecto. Pero, profesor, mi pregunta ahí es en ese caso entonces, Ujú. porque al final, ¿cómo sabe la ARN polimerasa que puede iniciar la transcripción? O sea, porque al final, claro, la represora se une al operador, pero de alguna manera la ARN polimerasa tiene que saber si tiene vía libre o no. Como, ah, ya, el represor, o sea, el operador está libre, ahora puedo iniciar mi transcripción, o no, está ocupado. Entonces, igual debería reconocer si el operador está libre o no. Seguramente el volumen de la proteína represora eh, abarca mucho más allá físicamente del sitio específico que implica el operador. ¿Ya? No es que calce a lo mejor exactamente en el operador, seguramente el hecho de que tenga dominios que digamos, dominios, me estoy refiriendo a dominios de peptídicos que abarcan más del operador, eso impide que la ARN polimerasa pueda reconocer el operador. Pero si reconoce al operador, estamos diciendo que se une al operador, pero ella en ningún momento se tiene que unir al operador, ¿ya? No, no, pero El por eso le explico que no reconocimiento, estábamos hablando de uniones al operador, sino que se une al promotor, pero tiene que saber si la vía está libre o no. Y lo otro que leí, profesor, igual, es que hay ocasiones donde el operador está como acoplado o superpuesto al promotor. En ese caso, igual deberá claro, reconocer como toda la maquinaria, ¿o no? claro, pero esos son otro tipo de operones. En el operón LAC están separados. Ya, sí, perfecto.
Ujú. Ya, esa era mi duda, profesor. Bien. Pero bueno, si no hay nada más que hacer, está bien. Ok, ya. Veamos este entonces. ¿Cuál era la duda de este control 4D, chicos? ¿Esto lo hicimos cuándo? Lo hicimos el miércoles. A ver, ¿alguien levantó la mano? No lo puedo ver. De la carga genética. Veamos el de la carga genética. Este. A ver, ¿qué dice el enunciado? Si una célula en G1 era 2n igual 6 y luego se divide, ¿cuál es la carga genética de cada célula representada en la figura? ¿Ya? ¿Qué nos dice acá el enunciado? En G1 la célula era 2n igual 6. ¿Qué quiere decir que es 2n igual 6? Que es diploide, tiene 6 cromosomas. Tiene 3 pares de cromosomas homólogos. Por lo tanto, en este caso, cada célula hija tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas. La otra también tiene 6 cromosomas. Esta es una telofase de una citocinesis de mitosis. Por lo tanto, cada célula hija tiene 2n igual 6. Tiene 6 cromosomas, 2 pares de cromosomas homólogos. Por lo tanto, su carga genética es 2n igual 6 y por cada par de cromosomas homólogos tiene 2 cromátidas. ¿Por qué 2 cromátidas? Porque los cromosomas no están duplicados. Cada cromosoma tiene una sola cromátida. ¿Ya? Supongamos que, a ver, ese morado grande es homólogo con ese. ¿Ya? El azul intermedio que está ahí es homólogo con ese morado intermedio que está acá. Ahí tenemos un segundo par de homólogos. Y los más chiquititos, el azul de ahí es homólogo con ese morado chiquitito de acá. Por lo tanto, son homólogos entre ellos. Ahora, ¿cómo sacábamos el 2C? Recuerden que había que analizar cuántas cromátidas tiene el par de homólogos. Si, tomémoslos chicos, esos dos chiquititos que están ahí, que son homólogos, ¿cuántas cromátidas tienen? 2 cromátidas, considerando el par. Cada uno tiene una cromátida y considerando el par me dan 2 cromátidas. Por lo tanto, la célula hija tiene la misma carga genética que la célula madre. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Esta? Yo creo que tengo una duda. ¿Ya? Es en la que dice, eh, ¿qué sucede si una célula no es capaz de reparar sus daños genéticos? ¿Ya? A ver. Ya, es que la que ¿Esta? dice correcta se forma sí, dice que se forman los apoptosomas como la correcta, pero la Ujú. pregunta no especifica en qué tipo de célula ocurre, entonces igual se pueden activar para que una célula vaya a apoptosis, igual se puede activar los receptores de muerte. Igual también va a llevar a la activación de las caspasas y va a activar, o sea, se van a formar los apoptosomas. Entonces, como que esa era más específica eh, y por eso yo había puesto esa. Entonces, como la pregunta no especificaba en ¿Ya? qué tipo de célula ocurría, A yo ver, había puesto ¿qué se activar los receptores de sucede? muerte. Claro, ¿qué sucede si una célula no es capaz de reparar sus daños genéticos? Ya, si no es capaz de reparar sus daños genéticos, sabemos que el gen P53, ¿cierto? Bueno, primero se activa la proteína P53, la cual, como es factor de transcripción, activa los mecanismos de reparación. Si no se puede reparar, ¿qué sucede ahora? Citocromo C se activa la vía intrínseca. Hay que tener claro que se activa la vía intrínseca, si es que no es capaz de reparar sus daños genéticos. Se activa la vía intrínseca, sale citocromo C de la mitocondria, se une a proteínas adaptadoras que están en el citosol, se conforman los apoptosomas. Los apoptosomas pueden activar a las caspasas que estaban en las caspasas iniciadoras, que estaban inactivas, que estaban como procaspasas. Se activan las caspasas iniciadoras y ahora activan a las caspasas ejecutoras. Esa es la línea, ¿ya? Vamos viendo. Eh,
por lo tanto hay apoptosis. Eso conlleva la apoptosis finalmente. Ahora, ¿se produce aumento del tamaño celular? Esto es una característica que ocurre en la necrosis, ¿ya? Si la célula no es capaz de Claro, reparar su daño genético, eso conlleva apoptosis. ¿Se produce aumento del todas las tamaño? demás Eso no son eran de para necrosis. necrosis. Claro, Claro, la solamente membrana esas dos eran de pielocircular. apoptosis. A ver, se produce daño en las células sanas, se produce daño en las células sanas, no porque la célula se desintegra en cuerpo apoptótico y las células sanas que están en el tejido no avanza el daño. ¿Se activan los receptores de muerte? No, porque los receptores de muerte se activan por vía extrínseca, se activan por señales que vienen desde la vía extracelular o del espacio extracelular, ¿ya? En ese caso se activan los receptores de muerte. Si se activan los receptores de muerte, eso conlleva a la formación de caspasas iniciadoras, de activación de procaspasas iniciadoras a caspasas iniciadoras. Y ahora eso conlleva a la activación de las caspasas ejecutoras, ¿ya? Como, o sea, que si una célula está dañada, no genera apoptosis por la vía extrínseca. No. Si está dañada genéticamente, en ese caso se activa la vía intrínseca de apoptosis, ¿ya? La vía ¿Y la vía mitocondrial. extrínseca en qué momento se Esa vía activa? ¿Por extrínseca, qué tipo de célula? los linfocitos T. Los linfocitos T citotóxicos, cuando se unen a la célula por su ligando Fas, al receptor de muerte Fas, que tienen algunas células, en ese caso la pobre célula puede que esté sana, puede que no tenga ningún daño genético, y en ese caso tiene que morir. O si esa célula está infectada por algún virus, va a llegar el linfocito T, claro, el linfocito T citotóxico, y en ese caso va a activar la vía extrínseca de apoptosis. Ah, ya. Ujú. Entonces, no, ya, sí, me quedo claro. Gracias, profe. Claro, entonces, en este caso, como se activa la intrínseca, ocurren todos los procesos vía intrínseca, que todos los procesos que no son comunes a la extrínseca. ¿Cuáles son? Sale el citocromo C, se une a proteínas que están en el citosol, ¿ya? Se conforma el apoptosoma, y ahora el apoptosoma activa las caspasas iniciadoras. Y después de esas activan a las efectoras. Lo que sigue después es lo mismo que ocurre vía extrínseca. Pero para que se active la vía intrínseca, parte de los receptores de muerte. Los receptores de muerte después, por una serie de reacciones, activan a las caspasas iniciadoras, sin implicar la formación de apoptosomas. Porque para que se forme el apoptosoma, tiene que salir citocromo C de la mitocondria. ¿Y cuándo sale citocromo C? Cuando se activa la vía intrínseca de apoptosis. Células que están dañadas genéticamente, células que no se han podido adaptar a los cambios, ¿ya? Esas células también pueden ir a apoptosis, ¿ya? Profe, ¿y la unión de los linfocitos citotóxicos, qué se considera ataca a una célula que está sana entonces? ¿La célula no Puede ha que esté sufrido daño sana genético? o no, o puede que sea una célula que está infectada por algún virus, ¿ya? Pero no una célula que está dañada genéticamente, porque en ese caso la vía apoptótica que se tiene que activar es la intrínseca, la mitocondrial. Profe, que en el caso de la P53 del cáncer era por vía intrínseca igual, ¿verdad? La P53 del cáncer, lo que pasa es que ahí el gen P53, claro, se activa el gen P53, pero en ese caso él no va a activar apoptosis. Lo que primero activa es, como es la proteína P53, un factor de A la transcripción, activación de la fibra. claro, ese factor de transcripción P53 va a expresar o va a iniciar la expresión de genes que van a formar proteínas y enzimas que van a reparar el daño genético. Si no se repara el daño genético, ahora se inicia la vía intrínseca de apoptosis. P53 ahora activa la vía intrínseca de apoptosis. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Ok. Ya, aquí me está preguntando quién levantó la mano. ¿No? ¿Ahí levantó la mano? Profe, yo tengo una duda Sí, dígame. ¿Ya? de cáncer, sino de la prueba, que dice ¿Ya? en el PPT que el gen P53 codifica por la proteína P53, la cual actúa como factor de transcripción para otras proteínas.
Entonces no entiendo si ¿sí? es que él es un factor de transcripción o solamente activa, porque la definición de factor de transcripción dice que es una proteína que se une a secuencias específicas de ADN, controlando así la transcripción de la información genética de ADN a ARN. Esa es la Es función que que segura, hace el gen P50, la sí, proteína es P53. que aquí hay un detallito en esa parte, parece que es un paso, déjame verlo nuevamente, que nos quede más Debería, no, claro. es que dice la cual actúa como factor de transcripción, según yo, la cual actúa como activador de factores de transcripción, ¿o no? Eso era cáncer. Sí, porque según yo lo que hace la proteína P53 es que va a activar a proteínas reguladoras, Veamos a la ADN cómo polimerasa, dice. endonucleasa. Esta parte de aquí dice P53 normal, célula con daño en ADN y P53 activa. P53 detiene el ciclo celular e induce reparación. Si no es No, era posible, otra genera parte. apoptosis. Abajo. Era el anterior, a P53, ver. no se parece que hay aquí el Diapositiva. detalle. Ah, A ya. ver el anterior. Ahí, esa, donde dice Claro, codigen P53 actúa a como ver, factor de transcripción. A mí es el raro, yo encuentro gen, que activa. el gen P53 es un gen supresor de tumores. Cuando se expresa, ¿cierto? Él codifica, porque es un gen codificante, porque forma una proteína P53, codifica para la proteína P53. Se forma la proteína P53, la cual actúa como factor de transcripción para otras proteínas reguladoras. Entonces, este factor de transcripción, esta P53, proteína P53, va a actuar como factor de transcripción, claro, dice para otras proteínas reguladoras, pero estas proteínas reguladoras van a servir para la activación de los genes de proteínas y enzimas que inducen o que reparan daño genético. Por lo tanto, la proteína P53 va a servir como factor de transcripción para que se expresen estas proteínas reguladoras, ¿ya? Se expresen en el sentido que se active el gen que codifica para estas proteínas reguladoras. Ahora, estas proteínas reguladoras van a servir tal vez como factor de transcripción también para que se sinteticen las proteínas y enzimas de reparación. Es más largo el camino, ¿ya? ¿Queda más claro? Parece que no. Y ahora lo entendí, sí. Sí. No, no, sí, Ya, está escribiendo. ya. Ya. Ya chicos, otra pregunta del control. Esta, ¿no? No había duda de esta, de la anafase 1, ¿no? Ok. Profe, yo tengo una pregunta, Sí, pero no es de lo que estamos viendo ahora en el control. Me surgió ya. a raíz de la pregunta que hizo una compañera antes de la Cami. ¿Qué regula que los linfocitos T citotóxicos vayan a atacar a una célula normal o a una que está dañada por virus? ¿Qué determina Eliminarla que porque vaya? está infectada. Pero ¿qué cosa lo controla o es completamente aleatorio? No, porque la célula comienza a liberar algunos, digamos, sustancias químicas que están indicando que está infectada. Eso es detectado por los linfocitos citotóxicos como una especie de atrayente. Identifican cuáles son las proteínas que están infectadas y se produce un contacto, ya una Claro, regulación por contacto. Esa, ese contacto, señalización por contacto, es lo que va a gatillar el receptor de muerte FAS. pero en el caso de las células que están en homeostasis. Células normales, en ese Ujú. caso, cada célula está identificada por su glucocálix, ya eso la identifica. Por lo tanto, si es necesario un proceso de apoptosis para que esas células den espacio o lugar al desarrollo de nuevos tejidos, ya los linfocitos se acoplan a esas células, se unen y le inducen apoptosis celular. Por Ah, ya. ejemplo, el caso de la cola del renacuajo, ¿ya? En ese caso esas células están sanas, ¿ya? Ah, claro, sí, Pero eso se había visto. destruyen, van a apoptosis porque hay que retraer esa cola. O cuando se forma el feto, inicialmente humano, tenemos estas membranas interdigitales, ¿ya? Tenemos como una palma de la mano, igual como de una rana, como si fuéramos como una aleta.
¿Ya? Entonces toda esa membrana interdigital que está formada por células, tienen que ir muriendo esas células y retrayéndose esta membrana interdigital. ¿Cómo mueren esas células? No mueren por apoptosis, no mueren por necrosis, mueren por apoptosis. ¿Ya? Ya. Vale, muchas gracias. Vale. Ya, chiquillos. ¿Algo más? ¿Alguien levantó la mano por ahí? A ver. Constanza Montesino. Profe, es una duda, pero de la materia de comunicación, ¿puedo hacerla igual? Pero aprovechando antes de que se me olvide. Mírela y nos seguimos atrasando la clase. Por Rapidito, a ver. favor. Rapidito. Sí, es que en la integración de señal, cuando se abren los canales iónicos, ingresa el sodio, o sea, el calcio, pero este actúa como mensajero, o sea, primer mensajero, y las MAP quinasas actúan como segundo, ¿o cómo? En ese caso, el calcio actúa como, no actúa ni como primer mensajero ni como segundo mensajero. Porque los segundos mensajeros, ¿ya? Se consideran, ponte tú, a las proteínas que son sintetizadas por el efector, o que el efector, la adenilciclasa o adenilatociclasa, es la que estimula, en este caso, la entrada de iones calcio, ¿ya? Y ahora los iones calcio son básicamente como otro paso en la activación. El ion calcio es, en ese caso, un segundo mensajero, cuando es activado el aumento de iones calcio por el efector. ¿El efector cómo se activó? Por la subunidad alfa de la proteína G. Y la proteína G se activó por el receptor. ¿El receptor cómo se activó? Por la llegada del ligando. En el caso de los canales ionotrópicos, ahí los iones calcio que pueden entrar no se consideran segundos mensajeros, ¿ya? El ligando abre el canal y entran los calcios. Y el aumento de calcio produce finalmente la respuesta. Pero el calcio en ese caso no se considera como el segundo mensajero, cuando se abren canales de calcio activados por ligando. Pero cuando se abren canales de calcio activados por una proteína efectora, en ese caso ahí el calcio se considera el segundo mensajero. ¿Y las MAP quinasas entonces, esos son segundos mensajeros, no? No, las MAP quinasas son proteínas de señalización. O, dependiendo de cómo sea la cascada de reacción, pueden ser la última proteína, la proteína efectora. Pero no son segundos mensajeros. Recordar que los segundos mensajeros son AMP cíclico, iones calcio, dependiendo de cómo se activen los canales, diacilglicerol, inositol, trifosfato. ¿Ya? Entonces las RAS tampoco son segundos mensajeros, No, son las RAS proteínas no de son señalización. segundos mensajeros. ¿No hablamos de las RAS? ¿No hablamos de las RAS? ¿O sí? Sí, había un... Sí, las ¿Hablamos de las mencionamos. RAS? Sí, la mencionamos, pero en forma más ¿En la general. RTK? Sí, la RTK, sí, pero en forma Ya. general. Como parte del mecanismo de Ya, pero transducción de ese receptor. Pero para este curso no son tan importantes. ¿Ya? Bien, ya, profe, gracias. estamos. Las 15:10 de 01. Ex Bachillator. Ya, estamos entonces. Cerramos aquí. Cerramos los multiuniversos. Y retomamos nuestra clase de genética mendeliana. ¡Oh! Vamos atrasados. Compartir archivos. A ver, genética mendeliana. Ya. ¿Terminamos las leyes de Mendel? ¿O nos quedó una? Parece que nos quedó una. Quedamos en la segunda. O sea, falta la tercera. ¿Sí? ¿Y ese corazón? ¿A quién se lo envía la Cami? A la Barbie. A la Bárbara. Yo pensé que lo estaba enviando a algún chiquillo aquí. No sé, por el Daniel, al Carlos, al Bastián, al Benja. No los Ya, conozco. chiquillos. No los conoce, qué fome, que no se conocen ustedes. Qué fome. Pero ya se van a conocer. Ya se van a conocer. Ya, chicuelos. Tenemos entonces aquí, recordemos la primera ley de Mendel, ¿cierto? Para que se cumpla la primera ley de Mendel,
ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Mendel, ¿qué hizo? Cruzó individuos de razas puras para un carácter. Por lo tanto, en la F1 se obtiene 100% de individuos heterocigotos y fenotípicamente expresan todos el carácter dominante, en este caso el color amarillo de la semilla. Bien. Segunda ley de Mendel, ¿también la alcanzamos a ver? ¿Sí? Parece que sí. ¿Cami? Sí. Sí, Sí. ya, entonces repasamos. ¿Qué hizo ahora el señor Mendel? Cruzó individuos heterocigotos, los hijos de la F1 anterior, ¿cierto? Los cruzó entre sí. Y que nos indicó el resultado en esta F2. Una proporción fenotípica. Ah, aquí no le puse. Es que tengo otra. Perdón, la voy a borrar. Perdón. Le hice un cambio ahí para que les quedara a todos más claro. Momento, voy a cargar nuevamente esa clase porque le puse unos detallitos. Y la borro mejor, porque esta no está con ese detalle. Porque le puse a la clase ahí proporción fenotípica para que quedara claro. A ver, denme un segundo, chicos. Esta es mendeliana. Aquí se está cargando. Está lento el Classroom. Está estresado Tengo también. una duda de cáncer. ¿Alcanza a hacerle la duda? Aproveche mientras que está el circulito aquí cargando la clase. Ya, que siempre cuando hay un aumento de la división celular y los genes supresores de tumores están completamente normales, ¿la célula va a volver al ciclo normal o también se genera un tumor sí o sí? Porque Cuando, ¿qué, teníamos un perdón? Está esquema arriba aumentada. donde Cuando está la aumentada la división, porque proliferación. sí, la división celular. Es que el esquema de arriba decía que una división ¿Ya? celular aumentada y una apoptosis normal provocaba tumor. Pero después dijo que cuando hay un oncogen hay un aumento descontrolado y después actúan los genes supresores de tumores y la célula vuelve a volver al ciclo celular normal. Claro, Entonces ahí me porque, confundí. a ver, si está ¿Cuándo se genera transformado el tumor? oncogen, si está transformado a oncogen, Ujú. igual se genera cáncer. Tumor. ¿Por qué? Porque Sí, tumor. el oncogen va a generar el tumor. Es que depende, porque hay Pero características si actúa el gen supresor de moleculares tumor. que son dominantes. Me explico. El gen supresor de tumor, para que esté, a ver, que no, déjame ver bien eso. El oncogen, mira, prefiero dejarlo así stand-by. Te lo explico el próximo cuando tenemos clase, el martes. Porque en Ok. algunos casos basta que el oncogen mute un cromosoma, un alelo, para que ese proto-oncogen, perdón, se transforme en oncogen. Pero hay otro caso donde tienen que estar los dos mutados. ¿Ya? Los dos alelos del proto-oncogen tienen que estar mutados para que se transforme en oncogen y genere un cáncer. Déjame revisarlo en detalle. Te explico el próximo martes. Recuérdame si ya. Ok. Camila. Ya. A ver. Ya. Aquí tenemos. Tenemos entonces la segunda ley. Aquí queda más claro. Le puse proporción fenotípica. Ya. Tenemos que al cruzar individuos heterocigotos que vienen de la F1 anterior, ¿cierto? Por ley de la segregación. Recordar que hay segregación de alelos en la meiosis. Vamos a tener gametos del papá, A mayúscula, A minúscula, y en la madre lo mismo. Por lo tanto, haciendo los cruzamientos, vamos a tener una proporción fenotípica 3:1, 75% amarillos, 25% verdes. ¿Ya? Okidoki. Ahora, tercera ley de Mendel. ¿Qué nos dice la tercera ley? El patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia de otro rasgo o de otro carácter, ¿ya? Siempre y cuando las características o los alelos estén separados en los cromosomas. Claro, los alelos estén separados. Me explico. A ver, voy a tratar de hacer un cromosoma aquí, que es muy difícil. Ya, más o menos. Más o menos. Acá quedó peor, pero bueno. Ya, aquí tenemos un par de homólogos.
Si las características, los alelos para estos dos rasgos están separados, supongamos que aquí tengo un alelo, acá tengo otro alelo, ¿ya? A mayúscula, la letra ordinaria, acá tengo A minúscula. Parece como letra de niño de quinto básico, que está aprendiendo caligrafía. Ya, ahí tenemos dos alelos para el mismo gen, ya. Pero si hay otra característica, ya, esta tiene que estar separada. El otro alelo acá, acá. Supongamos aquí tenemos B minúscula. Gracias por esa A, qué bonita esa A. Y acá tengo B mayúscula. Si los alelos están separados en el par de cromosomas homólogos, como los he dibujado, en ese caso se cumple la tercera ley de Mendel. Pero si los genes, ¿ya? Claro, si los genes, estos alelos, están juntos, imaginen que B, esa línea donde está el locus del alelo B, está ahí, al ladito de A. En este caso no se cumple la tercera ley de Mendel. Si el otro B estuviera ahí también, no se cumple la tercera ley de Mendel. Ahí los alelos se agregan juntos. ¿Por qué? Porque están ligados, ¿ya? Ese es un tipo de herencia no mendeliana. No se cumplen las proporciones fenotípicas 13:1 o 9:13:13:1, ¿ya? Claro, esta ley tiene que ver con el locus. Si están separados los alelos, este alelo B determina para cierta característica distinta a los alelos A, ¿ya? Por eso es una ley de la combinación independiente. Si están separados los alelos en los cromosomas, el patrón de herencia de este rasgo, por ejemplo, el color de la semilla, no afectará al patrón de herencia de la textura de la semilla representado por los alelos B. Pero si están juntos, si están ligados, ahí van a segregar juntos. Ahí no se cumplen la segunda y tercera ley de Mendel, ¿ya? Por lo tanto, tienen que estar separados los alelos en los cromosomas homólogos. Ya, vamos viendo esto. ¿Qué hizo el señor Mendel entonces? Cruzó individuos de razas puras, tanto para el color como para la textura de la semilla. Cruzó un padre, una planta de arveja, que tenía semillas amarillas de textura lisa, con una planta madre de semillas verdes y textura rugosa, ¿ya? Sabemos que el amarillo es dominante sobre el verde, pero ahora sabemos que el liso es dominante sobre el rugoso. Por lo tanto, como el papá es de raza pura, ¿cierto? El papá es homocigoto dominante para el color y homocigoto dominante para la textura. Por lo tanto, es A mayúscula, mayúscula, L mayúscula, L mayúscula. Ese es el genotipo del padre. En el caso de la mamá también es de raza pura, ¿cierto? Es homocigota recesiva para el color, A minúscula, homocigota recesiva para la textura, L minúscula, L minúscula. Ahora, en los gametos, el padre solamente va a llevar una posibilidad de alelos en sus gametos, que es siempre el alelo A mayúscula y el alelo L mayúscula. Y la madre en sus óvulos va a llevar A minúscula, L minúscula. Por lo tanto, al hacer los cruzamientos controlados, todos los hijos, la F1, ¿cierto?, va a tener semillas de color amarillo y de textura lisa. Por lo tanto, la porción fenotípica es 100% amarillo liso. Pero son heterocigotos para los dos caracteres, ¿ya? Es heterocigoto para el color, voy a aumentar, y heterocigoto para la textura. El patrón de herencia del color no afecta al patrón de herencia de la textura, ¿ya? Ley de la combinación independiente. ¿Qué hizo ahora Mendel? Cruzó los individuos de la F1 entre sí. Cruzó este con un hermano. Ya, ¿qué hizo ahora? Cruzó entonces la F1 entre sí, ahora son padres. Cruzó los heterocigotos anteriores, pero que eran fenotípicamente amarillos lisos, heterocigotos. Ya. Vamos viendo esto.
Vamos a disminuir. Tenemos acá. Tenemos que el padre en sus gametos va a tener esta secuencia alélica. Estas posibilidades de alelos en los gametos. A mayúscula, L mayúscula, ahí, A mayúscula, L minúscula, aquí, A minúscula, L mayúscula, ahí, A minúscula, L minúscula, ahí está. La mamá, como tiene el mismo genotipo, en sus óvulos, aquí se coloca la mamá, ¿cierto? En sus óvulos va a llevar los mismos alelos que el papá en sus granos de polen. Ahora, apareció una mano, otra mano. Haciendo los cruzamientos, vamos a tener 4 por 4, 16 posibilidades. Vamos viendo. A mayúscula, ¿quién anda ahí dando vuelta? Interrumpe ahí mi mano, a ver. Ahí. Tenemos A mayúscula, ahí, L mayúscula, ahí está. Sigamos, A mayúscula por A mayúscula, ahí está. L mayúscula, L minúscula, ahí está. A mayúscula, A minúscula, ahí está. L mayúscula, ahí. A mayúscula, A minúscula, ahí está. L mayúscula, L minúscula, ahí está. Y lo mismo hay que hacer con S y así sucesivamente. Por lo tanto, los hijos de F1 entre sí me va a dar una proporción fenotípica 9 es a 3 es a 3 es a 1. ¿Por qué? ¿Por qué 9? Porque hay 9 amarillo liso. 9 entre 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué 3? Porque hay 3 amarillo rugoso. 1, 2, 3. ¿Por qué 3? Porque hay 3 verdes lisos. 1, 2, 3. ¿Y por qué? Porque solamente 1 entre 16 me va a dar semillas verdes de textura rugosa. ¿Ok? Por lo tanto, al cruzar los individuos de la F1 entre sí, heterocigotos para el color y heterocigotos para la textura, el patrón de herencia de un rasgo no interfiere con el patrón de herencia del otro rasgo. Por lo tanto, se cumple la proporción fenotípica acá, siempre 9 es a 3 es a 3 es a 1. ¿Ya? ¿La mamá se ubica arriba en el cuadro? Sí, sí, pero a veces lo colocan acá. ¿Ya? El lugar va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Va a dar lo mismo. Si se hace bien el cruzamiento, claro. Profe, bien, chicos. ¿Sí? ¿Siempre va el amarillo rugoso antes del verde liso? En la proporción de 3, porque como ambos son 3. No, da lo mismo. Da lo mismo. Pero siguiendo el orden, claro, este puede significar el verde liso, pero como el verde liso tiende hacia acá, a este extremo derecho del cuadro, uno parte por acá. Verde rugoso, verde rugoso, verde rugoso. Verde liso, ahí están los verdes lisos. Y el último, verde rugoso. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora, ¿por qué son importantes las leyes de Mendel? Sí, vamos a estar hablando de cruzamientos controlados de... Salvo que alguien quiera hacer lo mismo de Mendel, pero es muy difícil. Una lata. Ya, porque en el ser humano hay patrones de herencia que se rigen por las leyes de Mendel. ¿Ya? Tenemos rasgos o características o enfermedades autosómicas dominantes y rasgos autosómicos recesivos. Miren lo que dice aquí, dice autosómico. Los seres humanos tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales.
estas características autosómicas dominantes o autosómicas recesivas están determinadas por un gen que tiene dos alelos. En el caso de las características de la semilla de la planta de arveja, la textura, el color de la flor, color de la vaina, etc., también son características que están determinadas por un gen que tiene dos alelos. Por lo tanto, cumplen con la ley de Mendel. Estas características humanas, autosómicas dominante y recesiva, lo mismo. Es un gen que tiene dos alelos. ¿Ya? Por lo tanto, si dice autosómico, estas características o este gen está en los autosomas, no está en los cromosomas sexuales. ¿Ya? No está en los cromosomas X, Y. ¿Ok? Ya. Veamos qué significa esto. Cuando hablo de autosoma me estoy refiriendo del par 1 al par 22, ¿cierto? El par 23, por nomenclatura, es o corresponden a los cromosomas sexuales, ¿ya? Bien. Tenemos entonces un rasgo autosómico dominante. Vamos a marcar los genotipos para que lo entendamos al tiro. Vamos a seguir considerando el alelo A mayúscula para dominante y A minúscula para recesivo. Mire, en el caso de un rasgo autosómico dominante, el individuo que tiene el rasgo autosómico dominante A mayúscula está afectado. A mayúscula afectado. Los individuos heterocigotos, es decir, A mayúscula, A minúscula, también afectado. ¿Ya? Es decir, tiene la enfermedad o tiene la característica. Los únicos que se salvan son los homocigotos recesivos. ¿Ya? No afectado o normal. ¿Ya? Como este es un rasgo autosómico dominante, basta que la persona tenga un alelo dominante para que exprese la característica. ¿Ya? Entonces, supongamos un padre afectado, un padre heterocigoto. El cuadradito rojo me representa el alelo dominante A mayúscula y el cuadradito azul me representa el alelo recesivo A minúscula. Por lo tanto, la unión entre un padre heterocigoto afectado, tiene esa característica autosómica dominante, con una madre no afectada, por lo tanto, ¿cuál es el genotipo de la mamá no afectada? ¿Qué me representa cuadrado azul? Cuadrado azul, exacto, que la mamá es homocigota recesiva, por lo tanto es normal, no está afectada. Entonces, la mamá en sus óvulos siempre va a llevar un alelo normal. Si hay hijos entre ellos, ustedes pueden hacer los cruzamientos, rojo, azul, ahí, rojo, azul, acá, azul, azul, ahí, azul, azul, acá. Existe la probabilidad que el 50% de los hijos no estén afectados, pero el 50% sí va a estar afectado, va a tener esta enfermedad o esta característica, ¿ya? ¿Y por qué estos están afectados? Porque son heterocigotos. Y como el rasgo es autosómico dominante, basta que la persona tenga un alelo dominante, basta que sea heterocigoto para que exprese la enfermedad. Los únicos que se salvan son los homocigotos recesivos, los que tienen alelos normales. ¿Ok? Pregunta para T01. ¿Cuál será la probabilidad de tener hijos afectados entre la unión de un padre afectado, homocigoto, y una madre no afectada? A ver. Pensar, calcular, tirar líneas ahí en su cuaderno. ¿No lo dejar ahí? ¿50? Padre afectado, pero el papá es homocigoto ahora, y madre no afectada. Tomás dice 100%, Sofía dice 100%, Nicolás dice 100%. Bien, el 100% de los hijos van a estar afectados. ¿Por qué? Porque todos los hijos son heterocigotos.
¿ya? Todos los hijos van a llevar un alelo dominante, por lo tanto, van a estar afectados. No se salvan, ¿ya? Entonces, aquí les puse un cuadrito de algunos rasgos autosómicos dominantes. Por ejemplo, tenemos la acondroplasia, que es un tipo de enanismo, ¿ya? Braquidactilia, malformación de manos con dedos cortos, síndrome de Marfan, ¿ya? ¿Cómo se llama la enfermedad de Huntington, ¿ya? Que es una degeneración del sistema nervioso, ¿ya? Basta que el hijo reciba un alelo dominante de los padres para que presente esta característica, ¿ya? En el caso de la acondroplasia, claro, basta que el hijo reciba un alelo de los papás para que el hijo también sea enanito, ¿ya? Esto como cultura general, ¿ya? Esto obviamente no es necesario que se lo aprendan de memoria. Yo se los puse ahí porque es importante, sobre todo para ustedes que están estudiando de una carrera del área de la salud, ¿ya? Si hiciéramos un ejercicio en el control 5 de esto, yo les colocaría, obviamente, que el rasgo, por ejemplo, le colocaría, no sé, un papá acondroplásico con una mamá normal, ¿ya? Y les diría que la acondroplasia es un rasgo autosómico dominante, ¿ya? Para que no tengan la necesidad de aprenderse esto de memoria, ¿ya? Ustedes deberían ser capaces de hacerme ese ejercicio. Ya, ahora, así como hay rasgos autosómicos dominantes, hay rasgos autosómicos recesivos. Veamos. En este caso, en los rasgos autosómicos recesivos, el individuo A mayúscula, no afectado. O sea, es normal. El individuo heterocigoto, A mayúscula, A minúscula, y la cosa cambia, es no afectado. Pero, ahora viene el pero, es portador de la característica o de la enfermedad. Y el único que lo expresa, esta característica autosómica recesiva, es el homocigoto recesivo. El homocigoto recesivo está afectado. Eso le puse afectada o afectado, ¿ya? Esos son los genotipos posibles. Homocigoto dominante, normal, no afectado. Heterocigoto, no afectado, no presenta la característica o no presenta la enfermedad, pero es portador. ¿Por qué es portador? Porque lleva un alelo A minúscula, un alelo recesivo. Y el único que está afectado es el homocigoto recesivo, el A minúscula, A minúscula. ¿Ya? Entonces, supongamos que la unión entre un padre portador para el albinismo se casa con una madre portadora también para el albinismo. ¿Cuál es la probabilidad que sus hijos sean albinos? El papá es portador y la mamá también es portadora. Por lo tanto, los dos son heterocigotos. Son A mayúscula, A minúscula. Por lo tanto, al hacer los cruzamientos, azul, azul, ahí, azul, rojo, ahí, rojo, azul, ahí está, rojo, rojo, ahí está. ¿Qué me dice el fenotipo de los hijos? En este cruzamiento vamos a tener la probabilidad de que el 25% de los hijos sean albinos. Un 75% de los hijos no van a ser albinos, pero un 50% son heterocigotos. Por lo tanto, son portadores para el albinismo. Este otro 25% no son albinos ni tampoco son portadores, porque no llevan un alelo recesivo.
¿Se entiende? ¿Fácil? ¿Difícil? Ya. Por lo tanto, Difícil. difícil. Por lo tanto, un 25% de los hijos puede ser albino, ¿ya? ¿Y quiénes son albinos? Las personas que recibieron de ambos padres el alelo recesivo, ¿ya? Si bien existía un 25% de posibilidad de probabilidad de ser albinos, ellos recibieron los dos alelos recesivos de los padres, ¿ya? El óvulo de la mamá llevaba el alelo recesivo. El espermatozoide del papá, ese espermatozoide que fecundó al óvulo, llevaba el alelo recesivo. Por lo tanto, el hijo es albino. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos, al igual que en el caso anterior, tenemos un cuadro de características o rasgos autosómicos recesivos. ¿Ya? El más característico, obviamente, es el albinismo. ¿Ya? Ausencia de pigmentación en la piel, ojos y cabello. ¿Ya? Hay otros rasgos como las ataxias, telejantaxias, degeneración del sistema nervioso. Acá hay una hipersensibilidad a los rayos UV, al sol, el xeroderma pigmentoso. ¿Ya? Vean después, coloquen ahí en Google xeroderma pigmentoso y fotografías, imágenes de personas que tienen esta enfermedad, este rasgo, ¿cierto? Que es autosómico recesivo. Lamentablemente ellos tuvieron la mala suerte de recibir de sus progenitores los dos alelos recesivos, ¿ya? Por lo tanto desarrollan esta enfermedad, ¿ya? Tienen hipersensibilidad a la luz ultravioleta, se pueden formar como úlceras en la piel, ¿ya? Y no, hay características muy fuertes, así que si les gusta el tema de las enfermedades, vean eso, ¿ya? ¿Hay alguien que le guste o piense dedicarse después a la dermatología? ¿No? ¿No? Bueno, bien. Obviamente no es para que solo aprendan de memoria, sino para que tengan conocimiento de que todas estas características, estos rasgos, se heredan por herencia autosómica recesiva. Bien. ¿Cuánto me queda? ¿20 minutos? Ah, qué bueno. Bien, preparando nuestro control 5, chiquillos. Les recuerdo que en el solemne del próximo miércoles vamos a evaluar hasta muerte celular inclusive, o sea, hasta apoptosis y necrosis. Cáncer y las 3 clases de la unidad 6 tenemos que evaluarlo en un control 5, ya que es obligatorio para todos. Al principio del semestre les había dicho que íbamos a tener 6 controles, de los cuales 5 eran obligatorios y 1 era opcional. Pero eso se modificó ahora porque hubo atrasos en el semestre por ese motivo, ¿ya? Así que de coordinación dijeron que íbamos a aplicar un control 5 obligatorio para todos, que incluyera los contenidos que no se iban a evaluar en el solemne 3. Esto tengo que planificarlo y hacerlo la semana del 20, ¿ya? El 27 de julio es el recuperativo, ¿ya? Recuerden que para el recuperativo entra toda la materia, ¿ya? Es en base obviamente a una tabla de especificaciones y la nota del recuperativo reemplaza la nota del solemne más bajo durante el semestre. Pero si les sube el promedio, bueno, excelente. Esa es la idea, que les suba el promedio. Pero si les baja el promedio, danger. Va la nota del recuperativo, ¿ya? Si tienen un 7, un 6,5 y un 7 en los solemnes y quieren sacarse otro 7 para subir su nota, si se sacan un 4 en el recuperativo, les tengo que les tengo que reemplazar con el dolor de mi corazón el 6,5 del solemne 2 por el 4 que se sacaron en el recuperativo. Qué triste, ¿eh? Qué triste. ¿Va a haber alguna actividad integrativa para el solemne o test que queda? Sí.
Tenemos que hacer una actividad integrativa de repaso la próxima semana. Cuando nuestro solemne el miércoles. Por lo tanto, es esa clase del miércoles en la cual tengo que hacer un repaso, entre comillas, integrativo. Bien, aquí hay 4 preguntitas para que aprovechen de estudiar ya la otra semana. Recuerden que la otra semana, jueves y viernes, no hay clase. ¿Ya? Si nos queda algo pendiente, no sé, por ejemplo, alteraciones cromosómicas, si no alcanzo a pasarlo el martes, luego pasaríamos el martes de la semana del 20. ¿Ya? Info del 2 de la pregunta. Me dijo la coordinadora que estaba revisando la información que se le envió y que quiere complementar con más información de bibliografía para dar una respuesta definitiva. Ahora, ¿cuándo? No lo sé. Eso me dijo. Ahora no sé qué irá a pasar con eso. Bien, chicuelos. Con esto cerramos esta clase. ¿Alguna duda con respecto a esto? Leyes de Mendel, autosómica dominante, autosómica recesiva. No. Ya, cerramos entonces. Voy a cargar la siguiente clase, que es más cortita, que es herencia no mendeliana. Vamos a ver esto. No mendeliana. Ya, chiquillos. Los casos anteriores de herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva cumplen con las leyes de Mendel, ¿ya? Porque si uno cruzara, no, porque son rasgos humanos, suena feo decir que cruzara. Los hijos de un matrimonio que tiene una característica autosómica dominante o recesiva se rigen por las leyes de Mendel, ¿ya? Pero tenemos otros tipos de herencia donde no se cumplen las clásicas proporciones fenotípicas de la segunda ley, 3:1, y de la tercera ley, ¿ya? 9:3:3:1. Estos rasgos siguen patrones de herencia no mendeliana y son rasgos que están determinados a veces por más de un gen, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de esta herencia que se llama herencia poligénica o multifactorial, hay rasgos humanos que están determinados por más de un gen, por 2 o por 3 genes, y cada gen aporta su par de alelos, ¿ya? Por lo tanto, hay más de 2 alelos ahí involucrados en la expresión de esa característica poligénica. Hay características que están determinadas por genes que están en los cromosomas sexuales, ¿ya? Hay herencia recesiva asociada al cromosoma X, por ejemplo, el daltonismo, la hemofilia, son rasgos que se heredan en forma recesiva por el cromosoma X, no por herencia autosómica. Hay herencia de alelos múltiples, esto quiere decir que hay genes que en vez de tener 2 alelos pueden tener más de 2 alelos. Por lo tanto, las frecuencias fenotípicas son distintas, ¿ya? Ahora, la herencia no mendeliana se cumple en esos casos, ¿ya? Mejor dicho, que la herencia mendeliana se cumple en algunos casos donde la característica está determinada por un gen que tiene 2 alelos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos hereditarios no mendelianos? Tenemos herencia sin dominancia, ¿vale? Tenemos dentro de esta herencia sin dominancia 2 tipos, la codominancia y la herencia intermedia, dominancia incompleta. Tenemos los alelos múltiples, casos de los grupos sanguíneos, herencia ligada al sexo, ¿ya? Cromosoma X, por ejemplo, daltonismo, hemofilia, cromosoma Y, hipertricosis auricular, orejas peludas, y herencia poligénica o herencia multifactorial.
También hay otro tipo de herencia que es el ligamiento, la epístasis y la pleiotropía. Por ejemplo, en el caso de la pleiotropía, un gen no determina para una sola característica, sino que determina para 2 o 3 características fenotípicas, ¿ya? Por lo tanto, no sigue los patrones de herencia mendeliana. Vamos a estudiar brevemente el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? 5, 6 y 7 no están dentro de, digamos, la programación de esta asignatura. Veamos entonces el primer tipo de herencia. Tenemos herencia sin dominancia. Primer tipo, herencia intermedia o dominancia incompleta. Ya, veamos. Existe una planta, esta que está aquí están las flores, que se llama don de noche, ¿ya? Esta plantita don Diego de noche tiene individuos, plantas, ¿cierto?, que pueden expresar 3 tipos de color. Un color morado oscuro, ¿ya?, o rojo en algunos casos, el color blanco, que es el recesivo, y un color intermedio, que es un color rosado. Ya. Cuando se cruzan individuos que tienen color rojo o morado oscuro, el cual es dominante, ¿ya?, y este es homocigoto dominante, con un individuo que tiene flores blancas, que es homocigoto recesivo, en la F1 todos los hijos son heterocigotos, como lo habíamos estudiado en herencia mendeliana, pero el fenotipo que se expresa es un fenotipo intermedio, no es el color rojo dominante, sino que es una mezcla entre rojo y blanco, un rosado. Todos los hijos son rosados. Ahora, al cruzar los hijos de la F1 entre sí, un heterocigoto con otro heterocigoto, vamos a encontrar en la F2 un 25% de individuos homocigotos dominantes que expresan el color dominante, el rojo o el morado oscuro, un 25% homocigotos recesivos que expresan el color recesivo, que es el blanco, y un 50% de heterocigotos que expresan el color rosado, el color intermedio. Todos los heterocigotos expresan este color. Si se cumpliera la segunda ley de Mendel, ¿cuál sería la proporción fenotípica de la F2? Si se cumpliera la segunda ley de Mendel. Era con 75% y 25, Ya, 75%. 75%. 3-1. 3-1. Exacto. Sería 3-1, 75% rojos y 25% blancos. Pero aquí eso no se cumple. Aquí tenemos una proporción fenotípica 1:2:1. 25% rojo, el color dominante, 50% rosados, el color intermedio, y 25% flores blancas. ¿Ya? 1:2:1. Por lo tanto, es un patrón de herencia no mendeliana, específicamente herencia intermedia. ¿Ya? Otro tipo de herencia sin dominancia. No sé por qué salió chiquitito esto, tengo que arreglar. Profe, Tenemos perdón, pero la ¿sí? F1 es 100%, ¿cierto? Rosado. La F1 es 100% ¿Cuál es la rosado. primera ley de Mendel? No. Si se cumpliera la primera ley de Mendel, estos serían de color rojo. Si se cumpliera la primera ley de Mendel. Pero acá no se cumple. Se cumple, si bien son 100% heterocigotos, pero tienen 100% un fenotipo intermedio. No se expresa el color dominante. Por eso es una herencia intermedia o dominancia incompleta. ¿Ya? Deberían ser todos rojos, pero en vez de salir los hijos rojos, salieron los hijos rosados. Sigamos. Tenemos acá codominancia, ¿ya? En el caso de la codominancia, que es otro tipo de herencia sin dominancia,
se van a expresar las dos características fenotípicas de los progenitores. Mire, la unión entre este torito, este semental de pelaje de color café oscuro, con esta linda vaquita de pelaje color blanco, si los cruzamos, vamos a obtener que sus hijos, toda la F1, va a expresar en forma simultánea los rasgos de los dos progenitores. Va a expresar el color café, pelaje del papá, y pelaje blanco, color de la mamá. El café no es dominante sobre el blanco, y el blanco no es dominante sobre el café. Se expresan las dos características fenotípicas en los hijos. ¿Ya? Por eso se colocan los dos con letras mayúsculas, porque no hay una, una dominancia del color café sobre el blanco. El blanco no es recesivo. Si fuera el blanco recesivo, ¿qué color tendrían los hijos? De color café oscuro. Café Claro. Pero los hijos del papá. tienen tanto el pelaje café y blanco al mismo tiempo, en el mismo individuo. ¿Ya? Voy a cambiar esta nomenclatura para que quede más claro. Ya me di cuenta en la mañana con la otra sección. Le voy a colocar aquí C mayúscula para el color café, el papá, y este lo dejo igual. Entonces, los hijos son heterocigotos. Llevan el alelo C mayúscula, café del papá, y el B mayúscula, blanco de la mamá. El café no es dominante sobre el blanco y el blanco no es dominante sobre el café. Se expresan las dos características fenotípicas en esta F1. ¿Ya? Codominancia. Bien. Tenemos acá otro tipo de herencia no mendeliana, que son los alelos múltiples. Un ejemplo clásico en herencia humana es los tipos sanguíneos A, B, AB y O. ¿Ya? En el caso de esta nomenclatura de estos tipos sanguíneos, es un gen, ¿ya?, que tiene 3 alelos. ¿Cuáles son los alelos? Lo vamos a anotar acá. A ver, que no puedo colocar subíndice. Parece que no, a ver. No, pues no se puede. A ver, voy a colocar así, sin superíndice, perdón. Los alelos son I A mayúscula, I B mayúscula, y el tercero es I minúscula. Esos son los 3 alelos. Los 3 alelos, aquí los pueden ver, I A, I B, I minúscula. Los rasgos mendelianos de la planta de arveja tienen 2 alelos. Un gen que tiene 2 alelos, para el color de la semilla, la textura, el color de la flor, etc. Pero en el caso de los grupos sanguíneos, el gen tiene 3 alelos, 3 formas alternas. I A, I B, I minúscula. Ya. Lo importantísimo para entender esto es el cuadrito azul que les tengo acá. Miren, las personas que son del grupo A pueden ser homocigotas, genotípicamente, o pueden ser heterocigotas para A. Si son homocigotas, tienen los 2 alelos IA y A, homocigotas. Si son heterocigotas, son IA y minúscula. ¿Ya? En los dos casos va a expresar fenotípicamente el grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo es el fenotipo. Tipo sanguíneo o fenotipo. Este es el genotipo. Ya. Las personas del grupo B pueden ser homocigotas para B o pueden ser heterocigotas. En los dos casos va a expresar fenotípicamente grupo sanguíneo B. Las personas del grupo AB van a tener en su genotipo IA y B. Tienen los 2 alelos. IA no es dominante sobre IB e IB no es dominante sobre IA. Aquí más encima hay una codominancia. ¿Ya? Los alelos son codominantes. Cuando están los dos juntos en un genotipo, se van a expresar los dos como un grupo nuevo que se llama grupo AB.
Y en el caso del grupo O, las personas del grupo O, genotípicamente son I minúscula, I minúscula. Son recesivas, homocigotas recesivas. ¿Cómo entender esto? En el caso de los grupos sanguíneos, mire, tenemos las personas del grupo A, B, AB y O. Las personas del grupo A, se me fue la mano, grupo A, ¿cierto? Van a expresar antígenos en la membrana de los eritrocitos. ¿Qué antígeno tienen las personas del grupo A? El antígeno A. Y tiene como anticuerpo, en la sangre, en el plasma sanguíneo, tiene anticuerpos B. ¿Ya? Las personas del grupo B tienen como antígeno B. Grupo sanguíneo B. ¿Y qué anticuerpo tienen en el plasma? Anticuerpos A. Las personas del grupo AB tienen los dos antígenos. Se expresan los dos, porque hay codominancia en el grupo AB. Es igual que el caso de la vaca y el toro. ¿Ya? Se expresan las dos características. Antígeno A, antígeno B. Y no tienen ningún anticuerpo en el plasma sanguíneo. En cambio, las personas del grupo O, como son homocigotas recesivas, ¿cierto? Genotípicamente son I minúscula, I minúscula. Ellas no expresan un antígeno, no tienen antígeno en la membrana de los eritrocitos. Por lo tanto, en su plasma sanguíneo tienen los dos tipos de anticuerpos, A y B. ¿Por qué los AB no tienen ningún anticuerpo? Deberían tener, ¿o no? ¿Por qué no tienen anticuerpos A o anticuerpos B o los dos al mismo tiempo? Doctores, doctoras, ¿qué pasaría si tuvieran un anticuerpo A o anticuerpos B? ¿Qué pasaría si a la B le colocan sangre del grupo B? Si le colocan sangre del grupo B, la sangre del grupo B tiene anticuerpos A. Ya le dice usted a la enfermera, colóquele al paciente que tiene sangre AB, colóquele sangre B, porque la B también tiene antígenos B, por lo tanto le va a servir. Ya le dice la enfermera, le colocamos nomás, doctor. Y le coloca sangre del grupo B. Y al ratito el pobre paciente, se fue el paciente. ¿Por qué murió? No vaya a hacer eso, chiquillos, ¿eh? ¿Por qué no los anticuerpos? Porque no tiene los anticuerpos. La sangre del grupo B tiene anticuerpos A. Y ustedes le colocan al paciente que es del grupo AB sangre del grupo B. ¿Qué va a pasar? Va a haber aglutinación. Porque el paciente del grupo B tiene anticuerpos A. Estos anticuerpos A se van a unir a los antígenos A que está aquí en el eritrocito. Y se va a producir aglutinación de la sangre. ¿Ya? Se le van a empezar a formar trombos en las venas, en las arterias, y este paciente va a morir. ¿Ya? ¿Por qué el B solamente tiene anticuerpos A? Porque los anticuerpos A de su sangre no reaccionan con los antígenos B. No hay afinidad química. Si tuviera anticuerpos B, ahí la cosa sería distinta. Ahí no podríamos tener anticuerpos B si fuéramos del grupo B. ¿Ya? AB es receptor universal. Puede recibir de A y de B, claro, porque tiene antígenos A y B en sus eritrocitos, por lo tanto igual le sirven. Pero que cuando hay transfusión, yo me estoy refiriendo a transfusión sin haber tratado la sangre, así a la rápida, ¿no? ¿Ya? Cuando hacen transfusión sanguínea, ¿qué están digamos, transfiriendo al paciente? Solamente los eritrocitos, ¿ya? El plasma sanguíneo, donde encontramos los anticuerpos, se ha separado de la sangre. Cuando uno va a donar sangre, separan el plasma de los eritrocitos. Lo que dejan en estas bolsitas, en los bancos de sangre, son
eritrocitos, ¿ya? Por lo tanto, no habría problema en a la persona del grupo AB colocarle sangre B siempre y cuando no tenga plasma. ¿Ya? Ahí la cosa se pone peligrosa. Bien, chicuelos, se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto o respecto a cualquier otra cosa frente a la asignatura? ¿Estás cansadito hoy día? ¿Qué grupo es, Camila? No me diga, yo sé que es del grupo A. Me tenga que es del grupo A. ¿Por qué? No sé, perfecto sentido, o capaz que esté equivocado. Bastián, a ver, del grupo O. ¿No sabe su grupo? Yo sí soy. Ah, pero ¿cómo lo sabes? No sé. Estoy ejercitando mi percepción extrasensorial. Ah. Es que por la voz de las Una personas uno... pulserita, porque soy alérgica a los medicamentos. entonces Prefiero eres una A. pulserita con todo. ¿Eres del grupo A entonces? ¿Sí? ¿O no, Camila? ¿Ah? A ver, voy a buscar la pulsera, que como ya no salgo, no la tengo. Y Bastián es AB. Bastián es AB. Sé que mi papá es algo negativo o Ya. negativo. Ya. Es que antes en los laboratorios de biología, no sé, bueno, ahora no se puede hacer porque no se puede hacer presencial. En los últimos laboratorios, claro, los laboratorios de genética, por grupo, los chiquillos, había uno o dos voluntarios, se Sí, nos sacaban una gotita de pinchábamos. sangre. Estamos Claro, todos sacaban pinchándonos. una gotita de sangre y después le agregábamos anticuerpos ahí adelante con antisuero. Y ahí podían determinar su grupo sanguíneo. Era una experiencia súper Sí, lo entretenida, hicimos muy buena. el año pasado y nadie se ¿Sí? atrevía y era como con una maquinita que uno apretaba y, y como Claro, los diabéticos cuando sacan una gotita. claro, exacto. No, sí, es súper entretenido. Ya, chiquillos, un abrazo entonces, cuídense y nos reencontramos ahora el próximo martes. Que esté muy bien. Chau, chau. Bye, bye.